Bueno, es momento también en diciembre para reevaluar ciertas condiciones. Como sabes, el retorno a la normalidad va a ser una condición en donde lo presencial y semipresencial sea la dinámica de nuestros tiempos. O sea, en algunos casos, algunos, como en mi caso, seguramente no regresaremos de manera presencial al 100% al trabajo. Seguramente en algún punto iré a la radio, estaré de repente conduciendo programa en la cabina, o de repente haciendo notas en la radio y luego viniendo a mi casa día por día. Ya me acostumbré, por favor no me hagan volver. Y además el tema de que eso va a implicar de que nuestra conectividad mejore con el tiempo. Y mucha gente durante estos años, y lo entiendo perfectamente porque al ser un servicio intangible, pues a veces creemos que es mágico. Yo siempre he tenido una opinión muy impopular y lo reconozco, pero no me importa cuando es verdad. Cuando una operadora te da un servicio de internet, la operadora tiene la entera responsabilidad de llevar ese servicio hasta tu casa, ¿ok? Hasta el punto donde tú digas, señor, acá me pone el router, el módem, acá, en esta zona de mi casa. Hasta ahí, la empresa operadora es responsable de darte un buen servicio y que nunca te falte internet y nunca se caiga. Si se cae, pues vaya y pitee. Ese es su derecho. No hay ningún problema ahí. Para eso está Ciptel, para eso está Indecopy, para eso está todo el mundo. Pero desde ese punto hasta el baño de tu casa que está al otro lado del predio, ya esa es tu responsabilidad. Así como tú no vas a Luz del Sur o a Delnora, no sigue llamándose, a poner, por ejemplo, un foco dentro de tu casa, o le dices a Sedapal, ¿me puede poner un caño en el baño que está al fondo? No. O sea, eso te encargas tú con tu plata. Igual es internet. Tienes que preocuparte por la conectividad de tu casa para que llegue a todos lados. Y el Wi-Fi o la internet inalámbrica ha ganado muchísimo campo en los últimos años. Y hoy estamos hablando del estándar Wi-Fi 6, la sexta generación de conexión inalámbrica. Para muchos puede sonar chino, pero para eso pues vamos a conversar este tema y desglosarlo con Juan Carlos Colquis. Él es especialista en telecomunicaciones y gerente de producto de Optical Networks, para explicar un poco cuál es la ventaja del uso de Wi-Fi 6, que por cierto aquí en casa tengo Wi-Fi 6 desde hace más o menos unos 9 meses, y en verdad cómo te cambia la manera en que te conectas. Y créeme, lo primero que te digo es, ya no vas a escuchar a tus hijos quejarse. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com de RPP. Hola Jesús, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, mira, explícanos qué es Wi-Fi 6. O sea, yo recuerdo que cuando uno compraba un modem hace mucho tiempo, venía Wi-Fi B, Wi-Fi G, Wi-Fi N, luego Wi-Fi AC y ahora es Wi-Fi 6. O sea, ¿en qué momento pasamos a números y qué significa realmente esta sexta generación de conectividad inalámbrica? Bueno, sí, tú lo has comentado al inicio, ¿no? O sea, son protocolos, ¿no? Los protocolos de acceso a Internet, específicamente el protocolo IEEE 802.11, que ese es el nombre científico de Wi-Fi. Sí. Empezó pues hace muchos años atrás con diferentes puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto G, el punto N. Hoy hemos llegado al estándar 6, al Wi-Fi 6, que es, digamos, lo último en tecnología en Wi-Fi hoy por hoy. El nombre científico, digamos, es el IEEE 802.11 AX, que es el último protocolo de Wi-Fi. Dios mío. Parece chino, ¿no? Pero en realidad son los nombres específicos, ¿no? Que lo define justamente el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el organismo mundial que rige estas normativas, ¿no? Que son 420.000 profesionales en el mundo, 160 países, y ellos definen estos estándares. El Wi-Fi 6 en particular, al ser, digamos, lo último en tecnología, y digamos el que ha continuado después del Wi-Fi 5, ¿no? Es el que principalmente una de las ventajas fundamentales es el tema de que, por ejemplo, utiliza doble frecuencia, ¿no? Cosa que el Wi-Fi 5 trabajaba sobre una sola frecuencia. Normalmente estos Wi-Fi, estos dispositivos Wi-Fi trabajan sobre la frecuencia o 2.4 GHz o 5.4 Bueno, Wi-Fi GHz. 5 ya era doble banda, ¿no? Wi-Fi 5 era AC y tenías presencia en 2.4 GHz y 5 GHz. O sea, sí había doble banda en Wi-Fi 5, nada más que ahora... El 4 es el que tenía doble banda,
el 5 tenía 5.4 y el 6, que es el de ahora, trabaja sobre doble banda también, ¿no? Entonces, entonces, ahora, una de las grandes ventajas del Wi-Fi 6, Jesús, es el tema de la velocidad. La velocidad de trabajo del Wi-Fi 6 es de casi 10 gigabits por segundo, cosa que su predecesor, el 5, trabajaba en poco menos de 7. Claro que son anchos de banda teóricos, ¿no? Porque en la práctica... Sí, claro. Digamos, nadie tiene eso en su vida. Nadie tiene esa velocidad, ¿no? En la práctica, por lo general, baja menos. Por ejemplo, en el 5 solamente te aguantaba hasta 1.3 megabits por segundo, que es bastante menos de la velocidad teórica que dice el manual. Sin embargo, los especialistas dicen que el Wi-Fi 6 va a ser una excepción a la regla y va a generar mucho mayores velocidades. Claro. Ahora, hay un detalle que quiero aclarar ahí, Juan Carlos, y que para que la gente tenga en claro el tema. El nuevo protocolo Wi-Fi 6 es más estable, significa que la conectividad se mantiene, digamos, más tiempo y es invariable, se perjudica menos por ejemplo, obstáculos, lo supera un poco más fácil, pero toda la velocidad que la red te pueda dar depende de tu contrato, depende del plan que tú contrates a una operadora. No porque tú cambies un router, un módem, vas a tener más velocidad. No, ahí la limitación es el plan que tú contratas, pero lo que hace este Wi-Fi, este nuevo protocolo, al tú cambiar el módem o añadir un módem nuevo, porque eso es lo que yo he hecho, o sea, he puesto el del operador, le he quitado el Wi-Fi del operador, he comprado los míos y he puesto en los míos el Wi-Fi, y lo que permite es que más dispositivos, como por ejemplo, si yo agarro mis foquitos en mi casa, los apago con un control remoto que va al Wi-Fi y que regresa del Wi-Fi y los puedo manipular, esa interacción de equipos es más rápida y además es más estable. Exactamente, exactamente. Y es lo que tú dices, es muy cierto, Jesús. Es muy importante tener una buena conectividad en casa y también en las empresas para que puedan, digamos, disfrutar de esa capilaridad de entrega del Wi-Fi. O sea, el Wi-Fi, al fin y al cabo, ese módem que tienes en casa o que tenemos en los negocios, te distribuye en el ancho de banda dentro del ambiente donde tú estás, ¿no? Y para ello debes tener una buena conectividad. Nosotros desde Optical, por ejemplo, Optical Network, ofrecemos grandes soluciones de ancho de banda y de solución y de conectividad, y eso permite, digamos, que puedan tener un buen servicio en casa y un buen servicio en las empresas, ¿no? Y estos dispositivos Wi-Fi, con la tecnología o el estándar Wi-Fi 6, va a permitir que tengas mejor cobertura, mejor descarga de contenidos, puedes manejar múltiples dispositivos dentro de casa sin que se te cuelgue uno, los niños pueden estar conectados en los juegos o estudiando en el colegio, y los papás trabajando, los dos papás hoy trabajan, entonces están conectados Juan Carlos, al mismo tiempo, ¿no? Para salir de duda, justo me acaba de avisar Chiqui, el tema de las repetidoras, de los puntos de extensión. ¿Con Wi-Fi 6 se necesitan? ¿Se pueden añadir o ya no son necesarios? Mira, va a depender mucho de la cobertura dentro de casa o dentro de las empresas. Tú sabes que las paredes no son iguales en todos lados. De hecho, de acuerdo. Los ascensores, Dios mío. Los extensores y todos sufrimos con eso, sobre todo ahora el tema, por ejemplo, fuera, ¿no? De saltar un ascensor para que el Wi-Fi llegue al otro lado, y eso pasa en mi casa, que mi casa es como una C, y al medio de esa C hay un ascensor. Para que llegue el Wi-Fi a mi cuarto, es como tirarte la pared abajo. O sea, es por eso que ahí sí necesitas extender en puntos, pero por lo general el Wi-Fi 6 es muy eficiente para llegar a todos lados. Es muy eficiente, justamente al soportar casi 10 gigabits por segundo y tener mayor capacidad de potencia, te va a permitir eso. Aparte, al tener la doble frecuencia y al tener, digamos, mira, con respecto al Wi-Fi 5 ha mejorado en 25% su eficiencia, te doy ese dato. O sea, son 25% más eficiente que el Wi-Fi 5. Por lo tanto, digamos, a la hora que busquen un dispositivo para poner en casa, fíjense en las letras chiquitas que soporte el estándar Wi-Fi 6, y eso les va a permitir, digamos, tener una mejor experiencia de navegación dentro de casa. Y en el caso tuyo, que tienes paredes o un ascensor en el medio, vas a tener que poner quizás una repetidora en el otro lado. Yo tengo, de hecho, una red Wi-Fi en malla. Se le conoce como Mesh, que tiene dos, y cada uno de estos puntos en mi casa son Wi-Fi 6. De hecho, revisando,
Tengo 24 equipos conectados en este momento aquí en casa. Mientras hago programa, en mi casa, mi hija está jugando, mi esposa está viendo televisión utilizando, no tenemos deco en el cuarto, tenemos aplicaciones. Y además, pues están los focos prendidos, el router prendido, la computadora prendida. Estoy haciendo streaming, subiendo y bajando datos. Y no se cae. O sea, más allá de la velocidad, es estable, que eso es lo que buscamos. Así que regálale a tu casa Wi-Fi 6. Juan Carlos Coquis, especialista en telecomunicaciones, gerente de producto de Optical Networks, estuvo aquí con nosotros. Gracias por el tiempo, Juan Carlos. Y bueno, nos tenemos que ir. Te quedas con la programación de RPP Noticias. Vamos a escuchar al